Bien, profe. Ok. Entonces, que reciba salarios inferiores a $11. ¿Cómo se escribe eso? Inferiores a 11. Eso es la probabilidad de que X, como variable, sea estrictamente menor a 11. Y si eso yo lo tipifico, utilizando nuestra fórmula de tipificación, lo que hacemos es restarle al 11 con la media y dividimos entre la desviación, que es lo que está aquí. Entonces, acuérdense que esto que está acá era la variable z. Aquí está la fórmula. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Dibujo mi distribución normal para tener una idea de cuál es el área que yo estoy buscando. Yo estoy buscando la cola inferior, los más pequeños a menos 2,25, los menores a 2,25 en el eje Z, lo que está aquí en rojo. Y Excel me lo da directo. Entonces, si yo me fuera por la tabla, aquí están los valores usando la tabla, ¿cómo hago yo para calcular el área que está en rojo? Con la tabla. Bueno, como la tabla me da siempre el valor de 0 a Z, la tabla me estaría dando esta región, este pedazo que está aquí. Pero yo no quiero yo lo que quiero es este rojo. Bueno, a 0,5, que es esta mitad, le voy a quitar este pedazo blanco. Eso es lo que está aquí. Si lo hago con Excel, simplemente coloco el valor menos 2,25, en acumulado le indico verdadero y ya la respuesta es directa, es la que yo estoy buscando. Entonces, bueno, vean las ventajas y ustedes decidirán qué camino usar. Si maneja más de una herramienta, excelente, ojalá. Pero si no, si se acostumbran a una sola, vean que algunas tienen sus pros y sus contras. Pues a veces es más rápido usar la tabla, a veces es más rápido usar Excel. ¿Dudas? ¿Inquietudes por aquí? Profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para realizar el parcial? No sé cuántas preguntas vaya a hacer. De todos modos, ese parcial debería ser el jueves de semana 11. O sea, estamos en la semana 10, si mal no recuerdo, si no me corrigen, creo que sí, esta es semana 10. La semana que viene, Semana Santa, no hay clase. La de más arriba sería la semana 11. Tendríamos el martes de semana 11 para aclarar dudas, si tienen alguna, y el jueves de semana 11 el examen. Y el martes de la semana 12 sería la recuperación. Sería los que faltaron exactamente, a los que le falta un examen, pues, o los que le cambiaría la peor nota de la nota del peor examen. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo con usted, o sea, saber qué parcial o usted va a estar preguntando. No, es que ustedes ven cuál es el parcial peor y ya. O los que faltaron un parcial tienen que recuperar ese parcial, obviamente. ¿Bien? Profe, le quería preguntar que en el programa se refleja la fecha que sería el 9, ¿es verdad eso? ¿El 9 de qué? 9 de abril. 9 de abril, ¿cuándo es 9 de abril? Creo que sería el martes, pero no lo vamos a poner porque ese martes igualito, el jueves no, ya con esto se acaba la materia. Entonces, prefiero dejar ese martes 9 para que tengan dudas, inquietudes, preguntas, a menos que quieran hacer el examen el martes 9, pues por mí no hay problema. No, me parece mejor el jueves. Pero de todos modos, lo igualito, como esto es muy democrático, se hace la pregunta en el chat y ya. Claro, asumiendo que hoy pueda terminar el contenido. Todavía nos queda 1 hora y media de clase, entonces termino este ejercicio y doy la última parte de la distribución normal, que es la aproximación con la binomial, y ahí se acabó todo. Ahí se acabó el programa de estadística 1 con ustedes. ¿Ok?
Profe, y Entonces, tenemos ajá. dudas sobre algún ejercicio en Semana Santa, si usted puede, podemos coordinar Sí, una claro, clase. me escriben y les responden, claro. Perfecto. Es más, los que saben que faltaron a un parcial, ya saben que tienen que recuperar ese parcial. Yo les sugeriría que en Semana Santa, de ser posible, aparte de ir a la iglesia y rezar mucho, vayan estudiando el tema que les corresponde. O sea, lo que faltaron, por ejemplo, al primer parcial, vayan repasando estadística descriptiva, sus gráficas, sus tablas de frecuencia, su medida de tendencia central, de posición, dispersión, etcétera, etcétera, porque de ese va a ser su examen. Los que presentaron todo, pero la peor nota fue, por ejemplo, la del segundo examen, a ellos les va a ir el examen de probabilidades. Entonces tienen que empezar a repasar la parte de probabilidad por conteo, el teorema de Bayes, etc. Entonces, traten de usar Semana Santa para repasar lo que les va a faltar para ese examen, ¿ok? Porque esto me lo van a tener obviamente mucho más fresco, pues lo están viendo ahorita. Pero no descuiden lo otro porque se les va a hacer más complicado a mi manera de ver. ¿Ok? Además que se les juntan los parciales de todas las demás materias. Creo yo. ¿Alguna otra duda? Ninguna. ¿Estamos claros en lo que estamos haciendo entonces? Sí, de todas maneras usted también mandó una guía para practicar, tengo entendido por WhatsApp. Sí, claro, esa está. Lo que hacen es descargarla del Drive. Ahí está. Excelente, profe, gracias. Ok. Bueno, seguimos entonces si no hay preguntas. Reciba salarios superiores a 12,95. Eso obviamente era la probabilidad de que X sea mayor a 12,95. Su tipificación, como hemos hecho nosotros siempre, allí les dan con 3 decimales, acuérdense de redondear al segundo de acuerdo al tercer decimal, porque Z se maneja para buscarlo en la tabla con 2 decimales, no con 3 ni con 4, con la tabla que yo les di, ojo, ¿ok? Entonces allí se redondea, buscamos y visualizamos, representamos aquí nuestra distribución normal. ¿Qué área me interesa? Esto parece muy monótono porque se los repito muchísimo. Sin embargo, es porque espero que vean la utilidad de hacer la representación. El que ustedes vean qué área es la que les interesa, los ayuda muchísimo a la hora de poder resolver el problema. Entonces, el área que me interesa es la que está aquí en rojo, ¿ok? La cola superior. Entonces, ¿cómo hago yo? Si yo voy a utilizar Excel, ¿qué debo hacer? Vamos a ver aquí, en esta que teníamos. Si voy a utilizar Excel, ¿qué valor de Z voy a ponerle aquí? 2,63, que era el número que tenía para el Z. Acumulado verdadero. Eso me va a dar un valor de probabilidad. Pero ¿qué valor es ese? ¿Qué valor de probabilidad me va a arrojar Excel? Excel me va a arrojar el valor de toda esta región, de esta mitad más parte de la otra. ¿Lo ven? ¿Me están viendo el cursor? Excel va a darle todo esto. Pero yo no quiero todo esto. Yo lo que quiero es este pedacito rojo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Profe, en este caso, calculo el área y esa área la resto, o sea, 0,5 menos el área que me dé. 0,5 no. ¿Por qué 0,5 no? Porque Excel te va a dar el área de todo esto. Y si yo quiero es este pedacito, a lo que tengo que restar es 1. El área total bajo la curva, que vale 1, le voy a restar
todo esto que está aquí en blanco. Y ahí es donde tengo el valor de la cola superior. Ahora, si me fuera por la tabla, no con Excel, sino con la tabla, ahí sí restaría 0,5. ¿Por qué? Porque la tabla me daría el resultado de este pedacito donde estoy marcando con el cursor. La tabla me daría el área de 0 a 2,63. Ah, ahí sí, 0,5 menos este valor de área es la cola que está acá. Pero por Excel me da el acumulado, me da todo esto. Entonces no se le restaría 0,5, sino que se restaría con 1. ¿Se entiende esa idea? ¿Quedó claro lo que dije? Profe, Sí, disculpe. Ajá, dime. Ángela. No pude escuchar en Excel, profe, porque se me fue la señal, disculpe. Ok. Excel, cuando tú calculas y colocas este número 2,63, lo colocas aquí en tu función, en Excel, 2,63 y colocas aquí verdadero, entonces Excel lo que te va a dar es todo esto. Desde menos infinito hasta 2,63. Todo esto es lo que te va a dar Excel. Entonces, yo no quiero todo esto. Yo quiero nada más este pedacito rojo. Entonces, a 1, que es el área total bajo la curva, le resto lo que me da Excel. Si lo hiciera por la tabla, entonces la tabla me va a dar el área de 0 a Z, me va a dar este pedacito entre 0 y 2,63. Entonces allí, como dijo el amigo, 0,5 menos este valor de área, pero ese es si usara la tabla. Si uso el valor de Excel, Excel me va a dar todo esto. Entonces no puedo restarlo con 0,5, tengo que restarlo con 1, que sería el área total bajo la curva. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quedamos claros en esto? Sí, profe. Ok. Entonces, a través de la tabla sería como está marcado allí. 0,5 menos 0,4750. Eso sería con la tabla. Si lo hacemos con Excel, entonces cuando coloquemos el valor de 2,63 y aquí verdadero, fíjense que me da un área grandísima, 0,9957. ¿Por qué tan grande? Bueno, porque están considerando toda una región más parte de la otra. Por eso entonces allí Excel les está dando todo esto que está pintado en verde. Yo lo que quiero es la cola superior, lo que está aquí en rojo. Entonces hay que restarlo con la unidad. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió esto? No hay ningún tipo de duda. Por eso les decía que es necesario que ustedes la tabla la manejen para atrás y para adelante, igual que el Excel. De tal forma que no tengan más problemas con esto. Lo demás, fíjense que es pura aplicación, únicamente. Tipificación, cálculo de área, eso es todo. Fíjense esta pregunta. ¿Cuál debe ser el salario menor que gana un trabajador que se encuentra entre el 10% de los trabajadores que más ganan? Los trabajadores que más ganan, ¿en qué cola están? ¿En la cola de la izquierda o en la cola de la derecha? En la de la derecha. Cola de la derecha. En la cola de la derecha, ahí es donde están los que más ganan. Entonces aquí, como me están pidiendo que determine cuál es el salario, me están preguntando por un valor de X. Conocemos la media y conocemos la desviación, nos falta el valor de Z, pero la ubicación me está dando un valor de porcentaje y me están indicando en qué orientación, en los que más ganan. Entonces estaría en el extremo superior.
Aquí hay un valor de Z que yo tengo que calcular, donde tengo aquí el cursor. Este es un valor de Z que debo de calcular. Pero ¿cómo calculo yo ese valor de Z? Bueno, si me voy para la tabla, necesitaría el área entre 0 y Z. Esa área es 40% o 0,40. Buscando en la tabla 0,40, vemos que es un valor que está entre 0,3997 y 0,4015. ¿Cuál es el más cercano? El 0,3997, que correspondería a un valor de Z de 1,28. Sustituimos en la fórmula y listo. Igual pasa acá. Si el dueño de la industria aumentarle el salario al 15% de los trabajadores que menos ganan, ¿dónde están los que menos ganan? A la izquierda. A la izquierda. Entonces aquí, visualmente, es esta área la que me están dando. Yo necesito este valor de Z, el que está aquí. Entonces, si estoy usando la tabla, si esto es 15%, su complemento es 35, de tal manera que la suma de los dos me dé 50. Entonces aquí buscamos un área de 0,35, no está exactamente, pero ¿cuál está más cercano? Este valor, el 1,04. Pero como estamos a la izquierda de 0, por eso está aquí negativo ese valor de Z. Si lo hacemos con Excel, acuérdense que ahora me están dando el valor de la probabilidad y yo quiero calcular el valor de el Z correspondiente. Entonces aquí lo que vamos a usar es la función de la distribución normal estándar invertida. Calculamos y colocamos el valor de la probabilidad 0,15. Usamos 0,15 porque es el área que está acumulada. Yo quiero este valor que está acá de este Z. Eso me daría menos 1,0364 y siguen los decimales. Entonces, como estoy trabajando con dos decimales, veo en función del tercero. El tercero es un 6, por eso aquí pasa que escribirse menos 1,04. Esa es la razón. Si en el ejercicio anterior, que estaba acá, yo hubiese querido usar Excel, ¿qué valor de probabilidad tendría que haberle escrito? En el ejercicio anterior, en este. ¿Qué valor de probabilidad tendría que haber puesto yo para calcular este Z? El 0,10 pro. No. Sí, lo voy a hacer con Excel. Excel, ¿qué área me va a pedir a mí para determinar el valor de Z? 0,90. 0,90, que sería 0,40 esta área y 0,50 de toda esta región. 0,50 más 0,40 es 0,90. Entonces tendría que haber puesto un área de 0,90 para calcular este valor de Z que está aquí. ¿Ok? Aquí hubiese tenido que colocar 0,90. Y ahí me daría el valor del Z que estaba aquí arriba. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Quedó clarísimo. ¿Ven complicado esto? Esta es la base de estadística 2, repito. Importantísimo el manejo de la distribución normal. ¿Ok? De esa tabla. Aquí tienen un ejercicio para que practique. Tienen dos ejercicios para practicar. Y voy a terminar. Este es el último tema. Con esto finalizamos ya el programa de estadística 2. ¿Ok? Dice, de estadística 2, perdón. De estadística 1. Bien. La distribución normal como una aproximación. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos en los modelos para variables aleatorias discretas? De ahí habíamos visto cómo la distribución de Poisson
se podía utilizar como una aproximación a la distribución binomial, siempre y cuando se cumplieran las condiciones n mayor o igual que 100 y p menor o igual a 0,001. Eran parte de las condiciones. Después vimos que podíamos utilizar la distribución binomial como una aproximación a la hipergeométrica, siempre y cuando el tamaño de la muestra fuera menor al 5% del tamaño de la población. Eran ciertas condiciones. En este caso, vamos a ver cómo trabajar un ejercicio que es binomial, trabajarlo como si fuera una distribución normal. ¿Ok? Por eso el título allí, la distribución normal como una aproximación. ¿La aproximación con respecto a quién? Con respecto a la binomial. ¿Ok? Entonces, visualmente, para que se den cuenta, yo tengo aquí, en estos tres gráficos, fíjense el comportamiento de una binomial, tomando en cuenta que el valor del éxito es 0,5. ¿Qué está pasando a medida que aumentan los intentos o los ensayos? ¿Se acuerdan? A medida que aumentan los intentos o los ensayos, mi distribución se va haciendo cada vez más simétrica. Piensen en este caso, con 30 ensayos, con 120 ensayos, con 270 ensayos, y tomando en cuenta una probabilidad de éxito de 0,3, tampoco es que es muy alta esta probabilidad de éxito, pero fíjense la forma que está teniendo a medida que está aumentando el valor de n, de 2, de 5, 10, 30, 120, 270. ¿A qué se va aproximando cada vez más? Si se dan cuenta, esto tiende a aproximarse a una distribución normal. Aquí son pequeñas líneas verticales, pero cuando n tiende a infinito, ya la cuestión es que se ve todo como una línea continua. ¿Ok? Visualmente, ¿está clara la idea? Sí. Ok, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que tengamos un tamaño de muestra grande, que la probabilidad del éxito P sea un número que no esté ni cercano a 0 ni cercano a 1. ¿Ok? O podemos tener en cuenta una muestra pequeña y que la aproximación, o sea, que el valor de P, el valor del éxito, se aproxime a 0,5. Esas son unas condiciones generales, pero ¿cuáles son nuestros criterios como tal de aproximación? Si estos criterios no se cumplen, yo no puedo hacer la aproximación, ¿ok? Los criterios de aproximación es que la multiplicación de n por p sea mayor o igual que 5 y de n por q, acuérdense, ¿quién es p? El éxito, ¿quién es q? El fracaso. N por P mayor o igual que 5, N por Q mayor o igual que 5. Repito, si esto no se cumple, o alguno de los dos no se cumple, ya listo, no se puede hacer la aproximación con la binomial. ¿Ok? Entonces, si yo estoy trabajando con una distribución que es binomial y quiero trabajarla como una distribución normal, para la distribución normal acabamos de ver que necesitamos un valor de media y un valor de desviación. Pues entonces hacemos como parámetro los correspondientes a la media de una binomial, que es n por p, y la desviación de una binomial, que es la raíz de n por p por q. Entonces, estos parámetros, media y desviación de la binomial, son los que yo voy a tomar para la normal. ¿Vamos claro? ¿Se entiende? Profe, ¿y ese nada más sería en el caso de la binomial? Sí, solamente vamos a considerar binomial, más nada. Es lo único que hay. ¿Ok? Entonces, como estaría haciendo una aproximación de una variable que es discreta a una que es continua, porque la binomial es discreta
y la normal es continua, entonces hay que tomar en cuenta lo que se llama el factor de corrección de continuidad. ¿Por qué se toma en cuenta ese factor de corrección de continuidad? Pues simplemente para poder hacer esa aproximación. Recuerden nuevamente que la binomial corresponde a una variable aleatoria discreta que yo voy a trabajar como si fuera una continua. Entonces, por eso tengo que generar, en este caso, un intervalo. Acuérdense lo que vimos al principio con las variables aleatorias continuas. Calculamos el valor de ¿qué? Del valor de que la probabilidad de que un evento se ocurra dentro de un intervalo. Porque exactamente para un punto, cuando calculamos la integral, ¿se acuerdan de eso? La función de densidad, de probabilidad, de un punto valía 0. ¿Ok? Porque un punto no tiene área. Entonces, por eso aquí nosotros generamos un intervalo. ¿Ok? Esa es la razón de considerar ese factor de corrección. Entonces, dependiendo de lo que nos estén preguntando, se nos va a presentar estos casos. Para la probabilidad de que por lo menos X, ¿qué significa por lo menos? Mayor o igual. Entonces, que por lo menos X ocurra es equivalente a calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor o igual a un número específico. Cuando aplico el factor de corrección de continuidad, eso es equivalente a calcular a la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor o igual a ese número que tengo aquí, restándole 0,5. Si me preguntan, la probabilidad de que más de X sucedan, más de X, ¿eso qué significa? Que la variable sea estrictamente mayor a ese número X. El factor de corrección de continuidad me lleva a sumarle 0,5. Por lo menos X o menos ocurran es menor o igual. Factor de corrección de continuidad me lleva a sumar 0,5. Menos de X es estrictamente menor a X. El factor de corrección de continuidad me lleva a restarle 0,5. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se trabaja esto. Dice, en una universidad, 20% de los estudiantes desertan de la materia de estadística básica la primera vez que se inscriben. ¿Ese les suena ese ejercicio? Esa fue una de las preguntas, o muy parecida, en uno de los exámenes. Este semestre hay 50 estudiantes inscritos en la clase que imparte un profesor. Entonces, determine cuántos estudiantes se espera que vayan a desertar, cuál es la desviación típica, y ahora dice, ¿por qué esta situación satisface las condiciones de una distribución binomial? Es decir, el ejercicio es binomial. ¿Cuáles eran las características? Acuérdense que eran 4. La primera, hay una secuencia de n intentos. En este caso, se están considerando con 50 estudiantes. Hay 50 intentos. Cada estudiante equivale a un intento, ¿ok? Entonces, hay una secuencia de 50 intentos. Se cumple la primera condición. La segunda condición, solamente hay 2 posibilidades, éxito y fracaso. Aquí hay 2 posibilidades. O el estudiante se retira o el estudiante no se retira. ¿Ok? 2 posibilidades, éxito y fracaso. La tercera condición, ¿cuáles eran? Que las probabilidades debían permanecer constantes. ¿Cómo garantizábamos eso? Cuando teníamos una población muy grande, virtualmente infinita, o cuando era un muestreo con reemplazamiento. Aquí me están diciendo, en una universidad, el 20% de los estudiantes, no tengo el total de los estudiantes, pueden ser 10.000 estudiantes, 15.000 estudiantes, no sabemos el total. Por lo tanto, asumimos que la población es muy grande y virtualmente infinita, lo que me permite a mí aceptar que las probabilidades de éxito y fracaso van a permanecer constantes. ¿Bien? Y la cuarta condición es que los eventos son independientes. El hecho de que Ángela se vaya a retirar
no significa que John o Sara vayan a hacerlo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Hay alguna pregunta? Se entiende que el ejercicio corresponde en realidad a un ejercicio binomial. Entonces aquí, si eso es así, ¿cuál sería mi variable aleatoria? La cantidad de estudiantes que desertan de la materia en 50 ensayos o en 50 intentos. Esa sería mi variable aleatoria. ¿Cuántos estudiantes se espera que deserten? Entonces allí el valor esperado es la media, que es n por p. ¿Ok? Lo acabamos de ver aquí, n por p. Ese es el valor esperado, la media, en la binomial. Entonces, n por p en este caso sería 50 por 0,20, daría 10. ¿Cuál es la desviación típica? La raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, la raíz cuadrada de n, que es 50, por p, 0,20, por q, que es 0,80. Sacan, multiplican y sacan la raíz cuadrada y da 2,83. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 8 abandonen la clase? Entonces aquí vamos a ir avanzando con esto. Cuando me dicen por lo menos 8, sabiendo que son 50, entonces eso significa que son 8, 9, 10, 11, 12, 13, así hasta 50. Es mucho trabajo hacerlo por la binomial. Claro, si no tuvieran computadora, si tienen computadora, obviamente hacerlo con la binomial es igual de fácil. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque Excel es la que les va a hacer los cálculos. Pero si aquí en el ejercicio se les está pidiendo que utilicen la aproximación, entonces a juro hay que usarla. Entonces lo que tenemos que ver es, en este caso, ver si se cumplen o no primero las condiciones para poder aproximar. Entonces, en este caso, las condiciones son n por p mayor o igual que 5, n por q mayor o igual que 5. ¿Cuánto es n por p? Al multiplicarlo, eso da 10. Y 10 es mayor o igual que 5. Se está cumpliendo esta primera parte. N por q, 50 por 0,8 da 40. 40 es mayor o igual que 5. O sea que se cumple también la segunda parte. Se cumplen las dos. Entonces sí están dadas las condiciones para poder hacer la aproximación. Ok. Entonces allí lo que tendríamos que hacer es tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 8 abandonen? ¿Qué significa por lo menos 8? Entonces aquí lo que me decía la chuleta es esto. X mayor o igual, mi variable aleatoria mayor o igual a un número, a 8 en este caso. Por lo menos 8 se escribe así. X mayor o igual que 8. Entonces, la chuleta me dice que para aproximar, yo lo que tengo que hacer es, al número, 8 en este caso, restarle 0,5. Y eso da 7,5. Lo que sí es importante, y espero que me estén escuchando bien, es que uno debe escribir aquí, encima del igual, la expresión esta, por aproximación. Porque si yo no la escribo, estarían indicando probabilidad de que X sea mayor o igual a 8 va a ser igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 7,5. Bueno, ¿y por qué 7,5 y no 8? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Entonces, por eso uno escribe por aproximación, para que el lector sepa qué es lo que están usando ustedes. ¿Se entiende? Profe, y ese 7,5 es al restar el 8. Es a restarle 0,5 al 8. Entonces, lo que quiero es que vean que, en este caso, yo lo que estoy haciendo es uso de esto. ¿Cuáles son los casos? Por lo menos X ocurran, utilizo esta expresión. Y eso es lo que está indicado aquí. Esa expresión es la que te estoy indicando acá. Es esta. Entonces,
Por lo menos 8 se escribe de esta forma, y cuando es de esta forma, a esto es a lo que me lleva la aproximación. Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Al número le restas media unidad. Por eso a 8 le resto 0,5, da 7,5. ¿Bien? Bien. Ok, entonces, de acá, yo ahora lo que tengo que hacer es tipificar, que es lo que hemos hecho anteriormente. A este valor le restamos la media y lo dividimos entre la desviación, y eso es Z. Entonces aquí lo que me resta es dibujar mi área y ver qué es lo que me importa a mí. Me dicen probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0,88. Si este es menos 0,88, mayores o iguales son los que están a la derecha, es todo esto. Entonces, ¿cómo calcularía yo todo esto? ¿Cómo calcularíamos esa área que está ahí en color negro? Ajá, no todos. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo calculamos esa área que está ahí en negro? Profe, en la tabla sería que Ajá. buscar el área de 0 a 0,88 Ajá. o menos 0,88. Ajá. Y luego después? se sumaría, Ajá. 0,50. Es correcto. Y esa sería el área que está en negro. Y si fuera con Excel, ¿cómo sería? Profe, ese es el que tengo duda porque en este caso se utilizaría la de probabilidad, no distribución normal. No, utilizarían, estás metiendo el valor de Z, que es menos 0,88. Utilizaría la primerita, no la invertida. La invertida es la que tú pones el valor de probabilidad. Pones el valor de área para calcular Z. No, esta tiene Z para calcular el valor de área. Tienes el valor de Z, vale menos 0,88. Entonces, si yo agarro y utilizo la función con Excel y coloco este número, ¿qué área me va a dar? La que está aquí en blanco, la que va desde menos infinito hasta Z. Esta área en blanco es la que me daría Excel, pero yo no quiero estar en blanco, yo quiero esta área que esté en negro. ¿Cómo la calcularía entonces? Profe, si el 1 a esa área que me dio Excel. Exactamente. 1, que es el área total bajo la curva, le resto el área que me da aquí Excel. Y me daría el área que está aquí en negro. ¿Está bien? Eso mismo es. Y listo. Entonces, ya tienen dos formas de cómo calcular los valores de área sabiendo valores de Z. Ustedes hacen lo que más les guste. Esta fue la forma que indicó Ángela. La otra forma es restándole 1 al área que les daría aquí, esta área blanca, que obtendrían a través de Excel. Da lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que 8 o menos abandonen la clase? 8 o menos, cuando me voy a mi chuleta, es X, variable aleatoria, menor o igual a un número. Esto es 8 o menos. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando utilizo la aproximación al número, que en este caso es 8, debo sumarle 0,5? Entonces, en vez de trabajar con la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a 8, la voy a trabajar como la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 8,5. Indicando aquí por aproximación, porque eso es lo que estoy
utilizando. ¿Bien? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Seguimos. ¿Cómo hacemos? Una vez que llegamos a esto, fíjense que la diferencia con lo que hemos hecho anteriormente es que debemos o sumar o restar media unidad, dependiendo de cómo sea la pregunta. Por lo menos 8, 8 o menos, más de 8. Siempre vamos a caer en alguna de las 4 condiciones que vimos previamente. Y luego lo demás, ¿en qué consiste? Tipificar, dibujar el esquema para ver cuál es el área que me interesa y dependiendo de si estoy con Excel o si estoy con la tabla, establecer las áreas correspondientes. Eso es todo. ¿Ok? Entonces aquí, si me voy con la tabla y yo quiero calcular el valor de lo que está aquí en rojo, ¿cómo lo calculo? Voy a la tabla, veo el área que hay entre 0 y menos 0,53, esta área, y a 0,5, que es la región, le resto este valor blanco que está aquí. Eso es lo que está aquí pensado. Si lo hiciera con Excel, ¿cómo haría? Profe, con Excel es directo en este caso porque no se tiene que restar como uno como hicimos antes. Es correcto, porque lo que estamos buscando es la cola inferior. Entonces ahí ponemos menos 0,53 y nos da el número directo. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 8 abandonen la clase? Entonces fíjense, aquí hay una conchita de mango, porque exactamente 8 significa x igual a 8. Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros en el caso de las variables aleatorias continuas? Que el área bajo la curva para un punto en particular vale 0, porque un punto no tiene área, no tiene dimensión, ¿ok? Entonces, cuando eso pase, y a ustedes les pregunten cuál es la probabilidad de que exactamente 8 abandonen, x igual a 8, ustedes lo que hacen es formar un intervalo. 8 es un número que está comprendido entre 7,5 y 8,5. Es decir, lo que hacen es sumar y restar media unidad de medida. ¿Dudas hasta aquí? Eso es solamente cuando dice exactamente igual a X número. Exactamente, claro. Exactamente es porque aparece la igualdad. Si dice más de 8, por lo menos 8, aparece la desigualdad, la inecuación, que contiene o no a la igualdad. Ahí es cualquiera de los 4 casos que vimos antes. El caso particular es exactamente 8, x igual a 8, pero entonces aquí, si lo quiero hacer por aproximación, tengo que generar un intervalo. Y lo tengo así, restando y sumando media unidad de medida al valor que me estén dando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vale, profe. Ok. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, allí tienen el área rayada. ¿Cómo lo haríamos con Excel y cómo lo haríamos con la tabla? Si tenemos la tabla, entonces tendremos que calcular el área de 0 a 0,88. Sería todo esto. De 0 a 0,53, que sería este pedazo, y luego esas áreas se restan, porque lo que quiero es la que esté en verde, la que está entre ellos. Acuérdense, entre 0 y 0,88 es todo esto. Vean el cursor, es esto. Y a ese pedazo de área yo tengo que restarle esta que está en blanco, donde está el cursor.
que es la que está entre 0 y 0,53. Entonces, esta área grande, le resto esta área pequeña y me da el área que está en verde. Listo. Si lo hiciera con Excel, ¿qué tendría que hacer? Tomar en cuenta el valor, primero para menos 0,53, que me daría el acumulado que va desde menos infinito hasta 0,53. Y luego utilizaría para menos 0,88, que me da el acumulado que va desde menos infinito hasta 0,88. Y luego, ¿qué hago? Los resto y ahí obtengo el valor de lo que está aquí en verde. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ok. Porque bueno, esto los valores y listo. Restan los valores y ya. Bueno, entonces aquí les quedan unos 2 ejercicios más. En la guía tienen muchos más, ok, pero traten de practicar esto ustedes. De tal manera que, bueno, si hay alguna duda, pues me preguntan y ya, obviamente. Pero ya con esto terminamos. Fíjense, les voy a dar también una ayudita. Cuando ustedes lean el enunciado, ahí no debe haber dudas en cuanto a lo que sería una variable aleatoria discreta y una continua. Por ejemplo, esta que está aquí. La empresa Asuntos Financieros se especializa en la elaboración de declaraciones de impuestos federales. ¿Ok? Elaboración de declaraciones. Esa elaboración de declaraciones sería una variable discreta o una variable continua. La cantidad de declaraciones que yo hago de manera fiscal, ¿es un número discreto o es un número continuo? Discreto puede tener decimales. No puede tener decimales, es un número discreto. Entonces, ya por aquí saben que esta no es correspondiente a una distribución normal, no lo es. Correspondería en este caso a una binomial. Ya por ahí se dan cuenta de que este ejercicio, si está en esta área, es porque hay que trabajarlo como la aproximación. ¿Ok? Esta que está aquí. Se estima que el 10% de los estudiantes que presentan la parte de estadística del examen para calificar como contadores públicos certificados no acreditarán esa parte. 60 estudiantes presentarán el examen este sábado. ¿Cuántos estudiantes se espera que reprobarán el examen? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellos no aprueben el examen? Entonces, esto que está aquí estamos hablando en función de cantidad de estudiantes. ¿La cantidad de estudiantes es un número discreto o continuo? Discreto. Discreto. Entonces no admite el decimal. Aquí no se pudiera trabajar con la distribución normal. ¿Por qué? Porque no es una variable que sea discreta, sino continua. Así es como ustedes pueden ir dándose cuenta de los pequeños detalles, ¿ok? De tal forma que no vayan a caer en un problema. Fíjense esto, salario de los trabajadores. ¿Los salarios de los trabajadores es una variable discreta o es continua? Puede ser continuo porque me pueden pagar y después. Exacto, puede tener el decimal. Entonces aquí ya saben que no pueden aplicar una distribución binomial porque la variable no es discreta, es continua. ¿Queda claro ese pequeño tips? De tal manera que cuando estudies puedan identificar rápidamente. Sí, ayuda bastante también. Sí. Bueno, ya eso es todo de mi parte. Eso es todo lo que tenemos, muchachos. Así que, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Ninguna? Profe, sí, tengo una duda. En ese momento no tenía internet y no escuché. Que es cuando hacemos la aproximación, suma 0,5 por 0,5. Yo vi que con una tablita o algo así, pero no escuchaba esa parte. Te escuché muy entrecontado, Ronnie. Dime un poquito más lento otra vez, a ver. Aunque no tenía buen internet,
y vi que en el momento de la aproximación de la binomial a la normal, sumaba 0,5, lo restaba. Y mencionó una tablita, creo que escuché eso. Ok. Era esto. Cuando estamos utilizando la aproximación, como la distribución es la binomial, es una distribución discreta y yo quiero trabajarla como una continua, debo utilizar el llamado factor de corrección de continuidad. Entonces, allí lo que debo tomar en cuenta es alguno de estos casos. Por lo menos X ocurre, más de X ocurre, X o menos de X. Eso se escribe de esta forma. Por lo menos X es variable mayor o igual a X. Más de X, la variable estrictamente mayor. Y así sucesivamente. Entonces, para trabajarlo con el factor de corrección de continuidad, lo que debo hacer es, al número que me están dando, sumar o restarle 0,5. Ese es el factor de corrección, media unidad por exceso o media unidad por defecto, dependiendo de cómo sea la estructura. Entonces, cuando sea mayor o igual, yo lo que hago es restarle 0,5 el número. Cuando es estrictamente mayor, lo que hago es sumar de 0,5 y así, dependiendo del caso. Entonces, esta es la tablita para estar pendiente. Eso fue lo que había comentado. Profe, y en el caso que sea, por ejemplo, que me diga exactamente 8 estudiantes, o sea que tendría un igual, ¿cómo sería en ese caso? Entonces, ahí es donde genera, como acá, tiene que generar el intervalo. Cuando dice exactamente 8, entonces tú lo que haces es sumar y restar media unidad. Entonces, aquí, cuando restas media unidad, te da 7,5 y cuando sumas media unidad, te da 8,5. Generas una doble inecuación. Ok, perfecto, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Por aquí. No, profe, en mi caso. En tu caso, Ángela, Valerie, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Todo claro, ok. Sara, no sé si ya se salió. Bueno, nada, de mi parte, eso es todo, muchachos. Espero que puedan sacarle uso y provecho a Excel, lo poquito que hemos visto de él, nada más. Y bueno, nada, a estudiar para el examen y tomar en cuenta lo que van al examen de recuperación. ¿Ok? O los que faltaron un examen o los que han presentado.